18 años, yo tenía 26 y de pronto poquito a poco le empecé a querer. Le envié 1000 cartas de amores y ninguna me contestó, pero nunca, por eso nunca supe si ella me quiso, nunca supe si ella me amó. Pero una noche yo tuve un dulce sueño, soñaba que ella me amaba y que yo era su dueño. Al otro día yo partí para el lugar de donde ella solía vivir, y en el patio de su casa sobre una grama me senté, cuando de pronto a mí se acercó un niño al cual yo le tengo tanto cariño. Y yo le dije así: cuando veas a tu prima hermana, llámala solas y dile que tu amigo aún la ama. Porque enseguida yo partí para el lugar de donde ella suele vivir, y de repente en una casa la miré y de pronto me paré, mirándola a los ojos con una intensa emoción, ahogando los latidos de mi corazón. Yo le dije en silencio lo mucho que yo la amé, que mirándola a los ojos con una intensa emoción, ahogando los latidos de mi corazón, le dije en silencio lo mucho que la amé. Para que lo disfruten toda la gente de Villarreal, que se encuentran ahí frente a la pantalla de sus televisores sin mover los controles. Ella tenía 18 años, yo tenía 26 y de pronto poquito a poco le empecé a querer. Le envié 1000 cartas de amores y ninguna me contestó, por eso nunca supe si ella me quiso, nunca supe si ella me amó. Pero una noche yo tuve un dulce sueño, soñaba que ella me amaba y que yo era su dueño. Al otro día yo partí para el lugar de donde ella solía vivir, y en el patio de su casa sobre una grama me senté, cuando de pronto a mí se acercó un niño al cual yo le tengo tanto cariño. Y yo le dije así: cuando veas a tu prima hermana, llámala sola así, dile que tu amigo aún la ama. Enseguida yo partí para el lugar de donde ella suele vivir, y de repente en una casa la miré y de pronto me paré, y mirándola a los ojos con una intensa emoción, ahogando los latidos de mi corazón, le dije en silencio lo mucho que la amé. Porque mirándola a los ojos con una intensa emoción, ahogando los latidos de mi corazón, yo le dije en silencio lo mucho que la amé.